Muy buenas noches, estimados aprendices de la ficha 3118298 del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software. Es un gusto darle la bienvenida a esta sesión en la cual continuaremos pues, fortaleciendo nuestros conocimientos y competencias en el diseño y desarrollo de aplicaciones. Hoy tendremos la oportunidad de trabajar juntos en un espacio interactivo, pensando no solo para aprender conceptos, sino también para compartir ideas, resolver dudas y aplicar lo aprendido en ejemplos prácticos. Recuerden que la práctica activa es fundamental. Cada aporte, cada pregunta y cada ejemplo que ustedes compartan enriquecen la experiencia de todo el grupo. Aquí no se trata únicamente pues de escuchar, sino de construir conocimientos en conjunto, de tal forma que cada uno de ustedes pueda llevarse herramientas útiles y aplicables a su proceso de formación y pues al mundo laboral. Así que los invito a estar atentos, a participar con entusiasmo y aprovechar este espacio como una oportunidad para crecer y demostrar todo su potencial. Comencemos revisando nuestro cronograma de actividades. El cronograma de actividades nos dice que para el periodo comprendido entre el 2 y el 8 de diciembre se debe desarrollar o deben ustedes desarrollar una evidencia de desempeño. Esta evidencia de desempeño pues hace parte de este resultado de aprendizaje que pues damos inicio también, que es el de planear actividades de construcción de software de acuerdo con el diseño establecido. Esta Este resultado de aprendizaje consta de, o tiene asociadas exactamente 5 evidencias, de las cuales, pues como vemos, damos inicio con esta primera evidencia de desempeño. Las otras 4, pues las estaremos desarrollando durante o la próxima semana a partir del 9 de diciembre. Veamos entonces nuestra guía de aprendizaje, la guía de aprendizaje 7, ¿qué nos dice al respecto para el desarrollo de esta evidencia? Esta guía nos dice entonces aquí para la evidencia, definir estándares de codificación de acuerdo con la plataforma de desarrollo elegida. Dice que con base en las características del software a desarrollar, realice un informe técnico con los estándares de codificación a utilizar para el desarrollo de software, según lo visto en el componente formativo, aplicación de paradigma orientado a objetos. Entonces, vamos a revisar inicialmente este material de formación. Vamos a ver qué nos trae ese material de formación y pues em, para poder aclarar dudas al respecto. Durante el transcurso de este componente formativo, se pretenden abordar contenidos relacionados con la implementación de clases, objetos, atributos, constructores, métodos, herencias y pues las relaciones en el lenguaje de programación Java. La programación orientada a objetos se caracteriza por aplicar principios de abstracción, de encapsulamiento, de herencia y polimorfismo. En la programación orientada a objetos, los datos, ¿sí? Y los métodos se encapsulan dentro de objetos relacionados entre sí, permitiendo pues la ocultación de detalles de implementación. Esta ocultación es fundamental ya que pues eh, actúa o deja ver cómo se pueden conducir o podemos hacer nosotros una comparación, ¿cierto? En cuanto a al concepto de la ocultación.
cuando, por ejemplo, una persona puede conducir una moto o un vehículo sin conocer el funcionamiento interno de sus sistemas en la ingeniería de software, pues em, permite la comunicación entre objetos a través de interfaces definidas sin revelar cómo están implementados otros objetos. Am, en este componente, mm, en este componente formativo, em, ofrece una inmersión en los principios y aplicaciones de la programación orientada a objetos, guiándolos a través de aspectos claves como puede ser la profundización de la implementación de clases y objetos, abarcando lo que son los conceptos de atributos y métodos de las clases, los constructores, ¿sí? Los constructores y los destructores para la gestión de objetos, también lo que son los métodos de los métodos de accesores y modificadores, que pues son esenciales para la manipulación de datos, y también la sobrecarga de métodos, ¿cierto? Que pues esto facilitando así la flexibilidad y reutilización del código. También a través de la exploración de la comunicación entre clases mediante la implementación de asociaciones, la implementación de la composición y la agregación, ¿sí? Definiendo pues relaciones de pertinencia y la implementación de la herencia, permitiendo así pues la extensión y reutilización de funcionalidades. Este primer ítem del material de formación, que tiene como título Características del lenguaje de programación orientada a objetos, dice por aquí pues que aunque la programación orientada a objetos es posible en lenguajes como C o Pascal, pues esta se torna compleja y confusa en programas de gran tamaño. Resulta más apropiado utilizar un lenguaje específicamente diseñado para soportar los principios de la programación orientada a objetos para su implementación. Esto se debe pues a que dependiendo de las características que ofrecen, pues los lenguajes de programación se pueden clasificar em, en dos categorías, en los lenguajes basados en objetos, ¿sí? Y lenguajes orientados a la programación. Mm, la programación basada en objetos es un estilo que soporta principalmente la encapsulación y pues identifica los objetos centrando pues sus características principales en lo que es la encapsulación de datos, la ocultación de los datos y mecanismos de acceso, la inicialización automática y, como les digo, la sobrecarga de operaciones. Se dice también que pues los lenguajes de programación basados en objetos son aquellos que soportan el uso de objetos, pero pues no incorporan todas las características de la programación orientada a objetos, como puede ser la herencia y puede ser el polimorfismo. Un ejemplo de lenguaje de programación que no es completamente orientado a objetos, dice el documento o el material, que es ADA, aunque utiliza objetos, no incluye la herencia ni la ligadura dinámica y es además un lenguaje multipropósito. La programación orientada a objetos incluye todas las características de los lenguajes basados en objetos y pues añade también funcionalidades claves como son la herencia y la ligadura dinámica, ¿sí?
también pues conocida como polimorfismo. Y esto pues permite una mayor flexibilidad y pues la reutilización del código. Tenemos por aquí las características de la programación orientada a objetos, que son la herencia, la ligadura dinámica y las características basadas en objetos. Entre los lenguajes que incluyen soporte para la programación orientada a objetos se encuentran C++, se encuentra Smalltalk, Object Pascal y Java. Existe una amplia variedad de lenguajes de programación que ofrecen funcionalidades tanto de programación basada en objetos como de orientación a objetos. En particular, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que fue desarrollado por una empresa llamada Sun Microsystem, ¿sí? Y que fue lanzado por allá en el año de 1995. Java compila pues el código fuente en un bytecode que ejecuta o que es ejecutado a través de una máquina virtual. eh, Generalmente o comúnmente conocido como una JVM, Java Virtual Machine, garantizando así pues la portabilidad y eficiencia en la ejecución de sus programas. Este lenguaje pues se caracteriza por ser sencillo, ¿sí? Java es fácil de aprender y comprender porque pues evita la complejidad que está presente pues en otros lenguajes, ofreciendo pues una sintaxis clara y organizada. Otra característica es que es orientado a objetos. Java se basa en el paradigma de la programación orientada a objetos, lo que pues permite estructurar el código en clases y objetos, facilitando la reutilización, el mantenimiento y la escalabilidad de los programas. Otra característica por aquí dice también que es independiente de la arquitectura y que es portable. Los programas en Java, ¿sí? Desarrollados en Java, las aplicaciones desarrolladas en Java, se compilan a través de un bytecode o un código binario, ¿cierto? Em, que es un formato que puede ejecutarse en cualquier sistema que tenga la máquina virtual de Java, garantizando pues portabilidad entre diferentes plataformas. Una cuarta característica de Java es que es robusto. Java incorpora mecanismos que reducen errores comunes, como son la gestión automática de memoria mediante recolección de basura, lo que pues mejora la escalabilidad del software. Dice también que es multitarea. Java soporta la ejecución concurrente de múltiplos hilos, permitiendo así pues realizar varias tareas al mismo tiempo dentro de una aplicación. Y por último, menciona una característica donde Java es dinámico, ¿sí? Dado que pues carga las clases bajo demanda en tiempo de ejecución, lo que permite que el programa se adapte y gestione em, mediante recursos de manera flexible sin necesidad de cargar todo el código desde el inicio. Bueno, por acá también hace otro comentario donde dice pues que además de las características mencionadas, hay diversos entornos de desarrollo, ¿cierto? Eh, Integrados, comúnmente conocidos como los IDE, de ahí pues las siglas, ¿sí? Disponibles para la programación en Java. Estos entornos proporcionan a los programas un espacio de trabajo unificado que facilita pues todo el proceso de desarrollo de aplicaciones. Entre los IDEs más reconocidos se encuentran, mencionan aquí NetBeans, Eclipse y JBlue. Sin embargo, para el desarrollo em, de la de este componente a través de la formación, vamos a utilizar un IDE que pues es de alta demanda actualmente en la industria, que, dentro del desarrollo con este lenguaje de programación de Java. Un IDE que tiene el nombre de IntelliJ IDEA. Este pues tiene una versión de paga
una versión profesional, ¿cierto? Donde pues además de Java también se puede o está diseñado para trabajar con este otro lenguaje que es Kotlin, pero también existe una versión Community Edition, la cual pues nos permite perfectamente trabajar eh, sin, pues con algún tipo de restricciones o limitaciones, pero que no nos van a afectar directamente o en ningún caso con las aplicaciones que vayamos a desarrollar, dado que pues no, todo pues está orientado hacia la academia. Algunos prefieren NetBeans, también es otro de los IDEs muy utilizados. De pronto, si alguno de ustedes está familiarizado con ese entorno o con esa interfaz de desarrollo, pues perfectamente lo puede trabajar o incluso con Eclipse. Yo la verdad, este GBlue, pues no lo conozco, nunca lo había escuchado nombrar. Los más comunes son NetBeans, Eclipse y como les digo, IntelliJ. Dice por aquí también el material en el segundo capítulo, el segundo aspecto sobre la implementación de clases y objetos. Los elementos centrales de un lenguaje de programación son las clases. Esto, mejor dicho, de aquí en adelante, siempre que hablemos de programación orientada a objetos, independientemente del lenguaje de programación que se esté utilizando, tener presentes estas definiciones son la base para poder lograr pues un óptimo desarrollo eh, durante la fabricación o la implementación de aplicaciones, independientemente que sean aplicaciones de escritorio, que sean aplicaciones web, que sean aplicaciones móviles o incluso pues aplicaciones híbridas. ¿Por qué las clases se consideran pues como ese elemento central? Esto porque se utiliza para realizar todas las operaciones lógicas durante el desarrollo de software. Las clases actúan como, dice por aquí que actúan como unas plantillas, ¿cierto? Como unas estructuras que modelan objetos del mundo real y pueden pues definirse como las abstracciones de estos objetos en el código. Los objetos derivados de estas clases pueden representarse en entidades físicas o conceptuales, ¿sí? Aquí mencionan unos ejemplos que pueden llegar a ser, pues, como cosas, lugares o personas. Por lo general, las clases definen propiedades, comportamientos y relaciones con otras clases. En Java, las convenciones de codificación estándar incluyen reglas específicas para nombrar esas clases, los métodos y los atributos. Las reglas para nombrar las clases están enumeradas acá. Básicamente son tres. La primera, donde dice pues que la primera letra, ¿sí?, de cada nombre de la clase debe ser mayúscula. La segunda regla dice que se deben utilizar la nomenclatura camel case para cuando hay la necesidad de nombres compuestos, donde pues esta nomenclatura lo que indica es que la primera letra de cada palabra interna es mayúscula, por ejemplo, acá como esta, cuenta, ahorro. Fíjense que las iniciales son las únicas que están en mayúscula. Y como tercera regla, dice que los nombres de las clases deben ser sustantivos, ¿cierto? Indicativos de lo que eh, representa, ¿cierto? Entonces, los nombres de las clases deben ser sustantivos que son indicativos de lo que representa. Por acá hay una tablita también donde está la estructura de una clase Java. En Java, pues Java se compone por las siguientes declaraciones. Tenemos el paquete, tenemos los comentarios, las definiciones de clase, los atributos, los constructores y los métodos. Un ejemplo
de una estructura en Java para la fabricación de una clase o la declaración de una clase es esta que tenemos acá, ¿sí? En este ejemplo, donde tiene una palabra inicial que es public, que indica que el alcance de la tabla pues será público. Luego viene la palabra class, que indica que es una clase. Posterior a eso está pues el nombre como tal de esa clase y finaliza con estas llaves que se usan pues para agrupar los bloques de código. Mm, dice por aquí también que basados en, pues, en esta explicación, ¿sí? Se relaciona o se muestra un ejemplo sobre el diseño de la clase de la clase producto con sus atributos y métodos. Esto sería pues nuestro diagrama o la representación mediante el diagrama de clases, donde tenemos una clase de nombre producto con tres atributos y dos métodos, ¿sí? El atributo código de tipo entero, un atributo nombre de tipo string y un atributo precio de tipo double. Fíjense que y ya lo veíamos nosotros, cómo podemos indicar si son el tipo, si son públicos o si son privados. ¿Sí? En este caso, recordemos que este simbolito que acompaña a cada uno de los atributos, pues indica que son privados. A diferencia de los métodos tienen un símbolo, una crucecita, que pues esto indica que son públicos, es decir, que podemos acceder a ellos desde cualquier otra entidad. Mientras que estos privados pues solamente van a poder ser accedidos directamente desde esta... eh, desde esta tabla o desde esta entidad. Bien. Y pues aquí está traducido en código Java, o está representado esta tabla, esta clase, producto, ¿cierto? Pero ya directamente en código Java. Fíjense acá que pues sigue las reglas que nos mencionaban inicialmente. Tenemos en primera instancia la palabra public que nos indica que pues esta clase es pública, ¿sí? Que tiene un nombre que es producto y está creando los tres campos que están aquí, ¿ya? Em, o, que, o que figuran pues en nuestro diagrama de clases, ¿cierto? Son exactamente los mismos tres atributos y sus dos métodos, código, nombre y precio, conservan pues su accesibilidad, que son privados, al igual que sus tipos de datos. Y la forma en la cual se fabrican los métodos, ¿sí? Los dos métodos que están aquí relacionados, obtener precio y calcular total, es de esta manera. También se debe especificar si son públicas o si son privadas, el nombre como tal del método y lo que va a ejecutar ese método. En este caso, lo único que está haciendo es imprimir o mostrar por pantalla un mensajito donde dice pues que el precio es el valor que esté almacenado en la variable precio, en esta variable precio. Lo que esté aquí guardado es lo que me va a mostrar acá. Y tiene también otra función, perdón, otro método que es el de calcular total, en el cual pues aquí declara una nueva variable, ¿sí? Y va a hacer una operación, escoger ese valor del precio unitario y multiplicarlo por, bueno, en este caso por 5.000. Mm, no sé si hay alguna pregunta hasta acá o se esté entendiendo el tema. Esto pues es parte de la teoría. Obviamente que después de esto viene el desarrollo de otras evidencias donde vamos a poner en práctica. mm,
vamos a poner en práctica pues esta sintaxis. Pero pues es importantísimo que desde acá empecemos a entender directamente pues qué es la programación orientada a objetos y con cuáles son pues, los principios de este paradigma, eh, y pues la forma en la cual se pueden construir directamente en ese lenguaje. Bien. Dice por aquí también que la creación de un objeto en Java se realiza mediante la instanciación de una clase, ¿sí? Esto es también supremamente importante, es clave que ustedes lo sepan, que un objeto es la instancia de una clase, ¿sí? Es como sacar una fotocopia o una mm, fotografía de esa clase. Cada vez que la clase es como el molde, como decía por aquí arribita, ¿sí? Es esa plantilla. Y a partir de esa plantilla podemos crear varios objetos. Es decir, aquí inicialmente tenemos un constructor o una plantilla que es producto, donde va a tener un código, un nombre y un precio. Y a partir de esta plantilla vamos a poder fabricar o vamos a poder crear más productos. Cada producto pues va a tener un código, un nombre y un precio. Entonces es aquí donde entra ese concepto de instancia, ¿sí? Que el objeto es una instancia de una clase. Es abstraer como tal lo que compone a esa clase. Al instanciar una clase, se crea un objeto que hereda los atributos y métodos de dicha clase. Es posible, pues, crear múltiples instancias de una misma clase. Por ejemplo, em, dice acá que al instanciar un objeto, ¿sí? Un objeto de la clase producto, asignamos sus valores y sus atributos, como son el código, el nombre y precio, y accedemos también o podemos utilizar sus métodos, ¿sí? ¿Cuáles los métodos que estábamos mencionando? Obtener precio y calcular total. En Java la instanciación se lleva a cabo mediante la palabra reservada new, seguida pues de el constructor de la clase. Aquí tenemos pues una sintaxis, un ejemplo para donde se crea pues un objeto, ¿sí? De la clase producto, donde tenemos el nombre de la clase, bautizamos también ese nuevo producto en este caso o ese nuevo elemento, ¿sí? Y utilizamos pues la palabra reservada new seguido de el constructor de la clase, ¿sí? ¿Cuál es ese constructor? Pues este que nosotros fabricamos acá a través de esta clase, producto. Una vez instanciado, en este caso, pues el objeto P tiene acceso tanto a los métodos como a los atributos de la clase producto, ¿sí? La forma correcta de invocar los métodos, pues sería a través del objeto creado. Por eso aquí en la parte inferior pues vemos la sintaxis para poder acceder, en este caso, a esos métodos. Como ya instanciamos un, em, una, un nuevo objeto que lo llamamos P, podemos acceder a sus métodos. Entonces sería P punto y el nombre del método, en este caso, obtener precio o calcular total, ¿sí? Que es la forma como se llamaron esos métodos aquí en el constructor. Recuerden, chicos, que si hay algo que no esté quedando claro, de que de pronto pues deseen que profundicemos más, mm, perfectamente lo pueden ustedes manifestar. ¿Listo? Hablemos ahora de lo que son los atributos y métodos de la clase. Dice por acá que los atributos de una clase son definidos según su sintaxis, ¿cierto? Tenemos el modificador de visibilidad, el tipo, más el nombre de la variable, eh, y eso lo igualamos pues a una variable inicial.
Em, el modificador de visibilidad, por ejemplo, public, indica que pues, los atributos son accesibles desde cualquier lugar del programa, ¿cierto? No hay restricciones en el alcance de los miembros de datos públicos. Cuando es privado o private, indica pues que los atributos solo van a ser accedidos desde dentro de la clase en la que se declaran. Y protegido o protected indica pues que los atributos son accesibles dentro del mismo paquete o subclases en paquetes diferentes, ¿cierto? Al heredar, sí se puede usar pues desde una clase derivada. Y tenemos también lo que es el tipo. El tipo pues es la variable, ¿cierto? Mm, o es más bien el tipo de la variable, ¿cierto? Pudiendo pues ser un tipo básico o un objeto. Aquí a continuación en esta tablita pues también se relacionan los tipos de datos que existen en Java. Tenemos un dato de tipo byte que hace referencia pues a que es un entero de un solo byte, de tipo short, donde pues hace referencia o aquí pertenecen los datos con esta estructura de entero corto, de tipo integer o entero, ¿sí? Son números enteros mm, hasta cierto tamaño, máximo hasta 32 bits, y tenemos los de tipo long, que son pues enteros, pero enteros mucho más grandes que van hasta 64 bits. En eso hablando de números enteros. Cuando hablamos de números reales, pues tenemos los de tipo float o de tipo double. De tipo float, pues para un decimal muy pequeño y double, pues para un decimal ya mucho más grande, con mayor cantidad de decimales. Para las cadenas de texto tenemos los de tipo short o shape, cuando hace referencia a un solo carácter, y de tipo string, ¿sí? Para textos o cadenas de texto o frases. Y los de tipo boolean, donde solamente pues me acepta dos valores, o true o false, ¿sí? Verdadero o falso. Al igual que las clases, pues el nombre que se asigna a una variable, ¿cierto? Es conocido como nombre variable. Debe adherirse a ciertas convenciones en Java. Y mencionan aquí por un lado que los nombres de las variables pues deben comenzar con una letra mayúscula. En el caso de los nombres compuestos se debe pues emplear igualmente esta nomenclatura camel case. Bien, dice también pues que los nombres de las variables no pueden contener ni espacios, ni iniciar con números, ni incluir características especiales. También dice que pues no se permite que una variable tenga el mismo nombre que una palabra clave reservada en Java. Es decir, no se va a poder llamar ni string, no se vaya a poder llamar ni class, ni, bueno, ninguno de esas palabras que ya son propias de este lenguaje. Y por último, dice que dentro de un mismo ámbito, cada variable debe tener pues un nombre único y no puede repetirse el nombre de otras variables previamente declaradas. Aquí hay una representación o un ejemplo de siguiendo pues esas convenciones. En primer caso tenemos aquí, bueno, dice que esto es la forma en la que se pueden declarar las variables, ¿sí? Si es compuesta, fíjense que sigue esa convención de camel case. La primera palabra todo en minúscula, la siguiente solamente la inicial en mayúscula, ¿sí? Este sería un ejemplo. Y si es una simple palabra, una sola palabrita, pues todo iría en minúsculas. Por aquí tenemos un ejemplo 2 donde dice que se permite definir más de una variable separándolos por comas, como por ejemplo, eh, una variable pública de tipo entero, ¿sí?
que se llama A y que pues se le ha sido asignado un valor de 5. Y una segunda variable de tipo B, una tercera variable de 5C, que se le asigna el valor de 4. La única que no tiene asignado o inicializado es la segunda variable, pero aquí estarían declarando tres variables dentro o simultáneamente. La variable A, la variable B y la variable C. Aquí hay un ejemplo directamente con toda la sintaxis, ¿sí? Bueno, aquí están ya por separado la declaración de los atributos o variables, por separado, no en una sola instrucción, sino en tres instrucciones. Tenemos bueno, una variable edad, que es pública, de tipo entero. Una segunda variable que es de tipo género, que es de tipo char y es privada. Y una tercera que es variable que se llama estructura, de tipo double y es privada. Algo importantísimo, y fíjense en acá, es que todos los atributos en Java deben terminar en punto y coma, ¿sí? Todos, siempre al final de la línea debe ir en punto y coma. Y los métodos, pues dice aquí también que se definen de la siguiente manera, donde tenemos pues el modificador de visibilidad, el tipo, el nombre del método y tenemos por este lado pues una lista de parámetros, ¿cierto? En los atributos y los métodos para las clases también existen pues ese modificador de visibilidad para aplicar pues las mismas normas que para los atributos, ¿cierto? Indicando el nivel de acceso, que sea público, que sea privado o que sea protegido. El tipo pues corresponde al tipo de valor que el método retorna, como puede ser entero, double, char, string, ¿cierto? Y los demás que vimos ahorita en la tablita. El nombre del método debe ser pues un verbo en minúsculas o un compuesto iniciando pues con mayúscula en sustantivos, ¿sí? La lista de parámetros pues incluye los parámetros entre paréntesis, son los datos que recibe el método y esta lista pues puede tener o no elementos, puede ir vacía o puede contener algunos parámetros. Y dentro de las llaves va pues el cuerpo del método, ¿sí? Que contiene pues el código a ejecutar encerrado dentro de estas llavecitas. Este pues no termina en punto y coma como los atributos. Aquí hay un ejemplo al respecto donde se presenta pues un método, el método de obtener edad. En este método que es público, ¿cierto? Que retorna pues un valor entero cuyo, perdón, aquí retorna el valor entero cuyo nombre pues es obtener edad y no recibe, fíjense que aquí está vacío, no recibe ningún parámetro y devuelve la edad. Tenemos un segundo ejemplo. Aquí en este ejemplo, pues el método también es público, que no retorna ningún valor porque pues tiene esta palabra reservada que es void, ¿cierto? Su nombre es el de cambiar edad y recibe un parámetro de tipo entero, un parámetro que se llama la edad. En el cuerpo del método vemos que se asigna a la variable edad el valor del parámetro que viene almacenado en la variable la edad. Luego nos hablan aquí de algo que son los constructores y los destructores. ¿Sí? Como su nombre lo indica, pues el constructor de una clase es ese método diseñado específicamente para inicializar los objetos, pues propios de una clase, ¿no? Por otro lado, el destructor es un método que se invoca automáticamente cuando el objeto es destruido.
Se utiliza un constructor al instanciar un objeto, pues para inicializar sus variables con valores adecuados. Un constructor, que es un método especial de la clase, tiene algunas características. Dentro de esas características mencionan que el nombre del constructor, pues, mm, coincide con el nombre de la clase, ¿cierto? También dice que no retorna ningún valor y que es posible, pues, definir múltiples constructores siempre que tengan diferentes listas de parámetros. Las instrucciones o el código dentro de un constructor generalmente incluyen inicializaciones de variables y objetos para que, pues, el objeto sea creado con las variables iniciales deseadas. Está aquí un ejemplo con la sintaxis para definir, pues, un constructor donde pues está el modificador de visibilidad, ¿sí? Que indica, pues, que si el constructor es, ya lo dijimos, que sea público, que sea privado, que sea protegido, siendo pues las mismas normas para los atributos y los métodos. Luego viene el nombre del constructor, que debe coincidir con el nombre de la clase, y la lista de parámetros, ¿sí? Que es la enumeración de parámetros que el constructor acepta, separados por comas en caso de tener más de un parámetro y que están definidos por su tipo y nombre. Aquí tenemos un ejemplo de una clase producto. Se crea un constructor público, ¿sí? Llamado, pues, producto, con una lista de parámetros. Este constructor asigna los valores de los parámetros a las variables de la instancia, de la instancia de la clase. La palabra reservada this, aquí en este caso, pues se utiliza para referirse a los miembros de la propia clase del objeto actual. El constructor sin parámetros, que es este que tenemos acá, un constructor vacío, se denomina, así, o sea, un constructor que no, sin parámetros, pues se denomina constructor vacío. Si no tiene, si no se definen explícitamente un constructor, pues el compilador proporciona uno por defecto, un predeterminado, ¿sí? Para la creación de objetos sin argumentos mediante la palabra new class. Bueno, por acá dice también, pues, que los destructores son métodos que liberan pues la memoria ocupada por defecto. En Java no existen los destructores como tal debido a la recolección o a esa funcionalidad de recolectar la basura de la máquina virtual de Java, que pues administra la memoria de forma automática y pues o liberándola más bien cuando pues detecta objetos que ya no se utilizan. Aunque el manejo de memoria en Java es automático gracias pues al recolector de basura, los usuarios pueden sugerir la ejecución del recolector de basura mediante una instrucción específica, aunque el momento exacto de la recolección de basura no es garantizado. Hablemos ahora de lo que son los métodos, accesores y modificadores. En la programación orientada a objetos existen dos tipos fundamentales de modificadores de acceso para los miembros de una clase y ya los hemos visto: públicos y privados. Public o private. El primero de ellos, público, es un miembro que es accesible desde cualquier parte del código. Sí, ya esto lo hemos repetido varias veces y necesitamos que
lo tengamos eso muy presente siempre, en todo momento, incluso fuera de su clase de definición, ¿sí? Esto permite que cualquier otra clase o componente del programa interactúe o con el miembro público sin restricciones. El acceso es universal, permitiendo pues que cualquier otro código, independientemente de su paquete o clase, pues utilice el miembro público. Cuando hablamos de privado, es un miembro mm, que solo puede ser accedido por otros métodos dentro de la misma clase, ¿sí? Esto se utiliza pues para controlar la exposición y la manipulación de los datos internos del objeto, evitando así pues el acceso o modificación directa por parte de algún tipo de código externo a la clase. El acceso está estrictamente limitado a la clase donde el miembro es privado, ¿cierto? Y es declarado. Otros componentes del programa no pueden acceder directamente a esos miembros privados. Dice por acá que hay 4 tipos de modificadores de acceso disponibles en Java. ¿Sí? El primero que es este default o predeterminado. Este, pues cuando no se especifica un modificador de acceso para una clase, eh, para un método o incluso para un miembro de datos, se aplica el modificador de acceso predeterminado por defecto. ¿Sí? Los miembros de datos de clases o métodos con accesos predeterminados pues son accesibles solo dentro del mismo paquete. Por ejemplo, aquí vemos una clase producto, ¿sí? Donde tiene pues un método que es mostrar. Al tener modificadores de acceso predeterminados, pues no puede ser accedido desde otros paquetes. El segundo modificador, que es privado o private, indica o se indica mediante la palabra private. Aquí los métodos o miembros de datos declarados como privados pues son accesibles únicamente dentro de la clase donde se declaran. Ninguna otra clase del mismo paquete puede acceder a los miembros privados. Las clases e interfaces pues no pueden declararse como privadas. Y aquí hay un ejemplo de ese tipo mm, de modificador. ¿Sí? Fíjense que aquí no está declarado, por eso es por defecto, él lo va a dejar público. Aquí sí lo está especificando y se va a comportar como privado. El tercer modificador de acceso es el protegido. Se especifica mediante esta palabra protected, lo vemos acá también en este ejemplo. Los métodos o miembros de datos declarados como protegidos pues son accesibles dentro del mismo paquete o subclases situadas en paquetes diferentes. Y por último tenemos los public o públicos. Se indica pues mediante esta palabra public. Este modificador de acceso tiene el alcance más amplio de todos, ¿sí? Vemos acá las clases, métodos o miembros de datos declarados como públicos son accesibles desde cualquier lugar del programa, sin restricciones en el alcance. Es como si tuvieran siempre una puerta abierta, ¿sí? Por ejemplo, al declarar el método mostrar aquí en este código, em, perteneciente o que hace referencia a la clase producto, al declararlo como público, pues permite que se acceda a este método desde cualquier parte del programa. Por otro lado, tenemos los métodos accesores. Los métodos accesores permiten obtener o modificar los atributos de un objeto y se clasifican en 2 tipos, los getter y los setter, get y set. Los métodos get permiten acceder al valor de un atributo y los métodos set, ¿sí? Permiten modificar el valor de un atributo.
El nombre de estos métodos comienza como lo ven ustedes acá, como get o como set. Y aquí está el ejemplo de ambos, get y set. Eh, Vemos aquí también, pues, que estos métodos están seguidos también del nombre del atributo. Entonces, siempre se va a nombrar como get y el nombre del atributo. ¿Sí? Con la primera, pues, el nombre del atributo siempre va a tener también esta sintaxis o esta característica de camel case, donde la segunda palabra, pues, va a ir la inicial en mayúscula. Aquí su modificador de acceso siempre va a ser público para facilitar pues el acceso a modificadores de los atributos desde fuera de la clase, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener aquí get nombre o si es un set, sería como set nombre, según pues el nombre de ese o el atributo que se esté manejando. Aquí hay un ejemplo directamente en código Java. Este ejemplo pues presenta una clase producto con sus atributos, código y nombre. Por cada uno de estos atributos encontramos sus métodos, get y set, ¿sí? Get para obtener y set para modificar o cambiar el valor de cada uno de ellos. Tenemos get para código y get para nombre. Son dos atributos, código y nombre. Get o código tiene pues los dos métodos, tanto get como set, al igual que nombre tiene los dos métodos, tanto get como set. Hablemos ahora aquí de lo que es la sobrecarga de métodos. La sobrecarga de métodos pues permite definir múltiples constructores o métodos en el mismo nombre dentro de una clase. Bajo la condición de que estos no compartan la misma cantidad y tipo de parámetros. En esencia, la sobrecarga facilita la declaración de métodos homónimos que difieren en los parámetros que aceptan. Por lo tanto, aquí em, pues no es posible tener dos métodos con idéntico nombre y parámetros coincidentes. En este contexto, los argumentos proporcionados a llamar el método pues determinan cuál de ellos se ejecuta. En este ejemplo, de la implementación de la sobrecarga de constructores y métodos en Java, presenta pues la sobrecarga tanto de constructores como de métodos. Se evidencia pues una sobrecarga en los constructores de la clase producto, ¿sí? Donde se han creado dos constructores del mismo nombre, pero pues con distintos parámetros. Tenemos aquí el ejemplo. El primero pues está vacío. El segundo sí tiene unos parámetros y tiene unos atributos. Una situación similar ocurre eh, aquí con este otro, que es desconectar producto, ¿sí? Que se define dos veces, cada uno con diferentes parámetros.
Continuemos con el tercer ítem, que es la comunicación entre clases. Aquí pues hay muchos conceptos que ya hemos trabajado en bases de datos, incluso cuando trabajábamos el UML, entonces pues no van a ser pues tan totalmente desconocidos para ustedes. Veamos aquí asociación, agregación y composición, eso lo veíamos cuando trabajamos los gráficos UML. Bueno, aquí las clases, así como los objetos, pues no operan de manera aislada. La programación orientada a objetos, pues busca simular las aplicaciones del mundo real, ¿cierto? De la manera más precisa posible, lo cual pues implica reflejar las relaciones entre clases y objetos de forma adecuada. De este modo, la comunicación entre clases pues facilita la exclusividad a través de sus interfaces públicas. Dice que existen tres tipos fundamentales de relaciones entre objetos. Hablamos de la asociación, ¿sí? Que describe cómo los objetos pues se relacionan y se utilizan entre sí. Tenemos la agregación y la composición, donde pues se define una relación en la que un objeto está compuesto por uno o más objetos, mostrando una relación de tipo parte, todo. Y tenemos la generalización y especialización. ¿Sí? La especialización, pues, que hace referencia a la herencia. Aquí, tanto la generación como la especialización, pues, expresan una jerarquía entre clases donde una clase deriva, es decir, se convierte en subclase y hereda comportamientos y atributos de una clase base que toma el concepto de superclase, permitiendo, pues, la reutilización y extensión de código. Vuelvo y repito, estos son conceptos que ya habíamos tratado cuando veíamos bases de datos y los gráficos UML, así es que pues se supone que debe haber total claridad en ese aspecto. En cuanto a la implementación de asociaciones, en Java la implementación de asociación se lleva a cabo mediante campos de instancia, ¿cierto? Recordemos ese concepto de instanciación. Esta relación em, puede ser bidireccional, donde cada clase posee una referencia hacia la otra. Tanto la agregación como la composición son variantes específicas de relaciones de asociación. Aquí se detallan esos tipos de relaciones. Tenemos la asociación bidireccional, ¿sí? Donde pues una asociación unidireccional ocurre. Hablemos primero de la asociación unidireccional. Esto ocurre pues cuando una clase está vinculada a otra, pero solo una de ellas conoce la existencia de la otra. Esto significa pues que un objeto de la primera clase pues puede acceder a los miembros de la segunda clase, pero no a la inversa. Para implementar una asociación unidireccional en Java, se debe incluir una referencia en la clase que conoce a la otra. Esto se logra declarando pues un atributo de tipo de la clase conocida dentro de la clase que posee el conocimiento. Por ejemplo, en una relación entre una clase usuario y una clase clave, pues la clase usuario puede contener una referencia de la clase clave para saber a quién pertenece, ¿sí? Pero la clase clave o contraseña, pues no necesita tener una referencia a la clase usuario si la lógica del negocio no requiere que una clave o una contraseña pues conozca a sus usuarios. Bueno, por otro lado,
la asociación bidireccional, eh, aquí pues dos clases están vinculadas entre sí de tal manera pues que ambas puedan conocer la existencia y utilizar los miembros de la otra. ¿Esto qué significa? Significa que un objeto de una clase pues mantiene una referencia a uno o varios objetos de otra clase y viceversa. Ambos tienen pues la capacidad de interactuar entre sí. Para implementar una asociación bidireccional en Java pues se deben crear instancias mutuas en ambas clases. Cada clase pues tendrá un atributo que referencia a la otra, ¿sí? Y pues típicamente se proporcionan métodos para establecer y modificar estas referencias de manera controlada. Tomando aquí como ejemplo esta relación entre cliente y cuenta, vemos cómo no solo el cliente pues cuenta o tendría una cuenta, sino que la cuenta también tendría una referencia a su clase cliente para formar una relación bidireccional completa. Creo que esto es un ejemplo, sí, esto es un ejemplo directamente con código Java, ¿sí? Donde tenemos las dos clases, cliente y cuenta. Fíjense ustedes que pues cada uno tiene sus propios atributos, nombre y cuenta, y este pues tiene un saldo y un cliente. En este ejemplo o en este código específicamente, tanto la clase cliente como la clase cuenta tienen métodos que permiten pues vincular una a la otra. Es importante pues mantener estas referencias cuidadosamente pues para evitar bucles infinitos o inconsistencias en las relaciones. Cuando se establece la vinculación desde una instancia del cliente, ¿sí? Pues hacia la cuenta, también se llama o se conoce como un método de cuenta para establecer una vinculación inversa, asegurando pues así una asociación bidireccional coherente. Es donde vemos aquí estos ejemplos. Asociación con la clase cuenta y la asociación con la asociación cuenta con un cliente a través de este atributo cliente que hace referencia pues al nombre de la clase de la clase cliente. La implementación de la composición y la agregación. Recordemos que la agregación pues es esa relación, ¿sí? Esa relación entre clases que modela una jerarquía de tipo todo parte, ¿sí? Donde pues las partes pueden existir independientemente del todo. ¿Recuerdan ustedes que veíamos un ejemplo por allá de de las partes del cuerpo? Eso en cuanto a la agregación. En cambio, pues la composición es una forma específica de agregación en la que las partes pues están exclusivamente asociadas en un único todo y pues su existencia depende de ese todo. En Java la composición se implementa creando pues una clase que contiene objetos de otras clases como atributos privados, inicializándolos pues generalmente dentro del constructor de de la clase contenedora para asegurar pues el acoplamiento de durante su ciclo de vida. La implementación de herencia, recordemos que pues, la herencia es ese mecanismo en la programación orientada a objetos que permite que una clase conocida como subclase pues herede propiedades y comportamientos de otra clase llamada superclase. Por ejemplo, a partir de una clase persona, es posible definir una subclase empleado que hereda pues, las características de esa persona. La herencia permite reutilizar el
código, ¿sí? O el número de documento y la extensión de funcionalidades. En Java, la herencia se implementa mediante la palabra clave extends. mm, Aquí está el ejemplo de herencia, pero no veo dónde colocaron. Bueno, aquí está, miren. Fíjense que tenemos esa palabra clave que es extends, donde dice pues que la clase, en este caso la clase cliente, extiende de la clase persona, ¿sí? Así como pues está aquí en este gráfico, en este diagrama. Cliente extiende de persona, al igual que empleado extiende de persona, lo que indica pues que la subclase empleado adquiere los métodos y atributos accesibles desde la clase persona, tanto de estos atributos como de estos métodos. La superclase persona posee los atributos nombre, apellido y documento, ¿cierto? Pues que son iguales o que son igualmente necesarios para las clases cliente y empleado. La herencia permite reutilización de código para las clases cliente y empleado. La herencia permite reutilización de código, de modo pues que las clases derivadas pues no necesitan declararse nuevamente o declarar estos atributos, ¿sí? Ya que pues los heredan directamente de la clase persona. Para implementar la relación de herencia, ¿sí? Del ejemplo que pues incluye las clases persona, cliente y empleado, en Java pues se procedería más o menos de esta forma. Se crea pues la clase padre o superclase persona con sus respectivos atributos, su constructor o constructores y los métodos get y set de cada uno de esos atributos. Por eso existe un get y un set para el nombre, un get y un set para el apellido, y un get y un set para el documento. En segundo lugar, pues se crea la clase cliente con su propio pues, atributo de categoría y su método, que es el de mostrar datos, ¿sí? Que es el método que está definido aquí. Para heredar los atributos de la superclase persona, pues se utiliza la palabra, como les digo, reservada, extends. Y pues aquí hay más ejemplos al respecto, ¿sí? Se crea la clase cliente que hereda de persona y aquí se crea la clase empleado que también hereda de persona. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si la explicación pues ha sido lo suficientemente clara. Bueno, ya para ir cerrando nuestra sesión, vemos aquí en nuestro cronograma de actividades, pues para esta evidencia de desempeño,
que tiene como descripción definir estándares de codificación de acuerdo con la plataforma de desarrollo elegida. ¿Qué nos dice esta evidencia? Actividad de aprendizaje 1, evidencia 2. Aquí, bueno, espero que no se me vayan a confundir. Originalmente venía, pues primero el desarrollo de esta evidencia de conocimiento, la actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, pero pues es que, o sea, este tema es un poco diferente a lo que viene después, que es la construcción de las herramientas de versionamiento, ¿sí? Entonces, pues a mi modo de ver queda un poquito como al machetazo, ver el tema, pasar a otro y luego regresarse a ese tema. Por eso fue que tomé la decisión de invertir estas evidencias. Primero van a desarrollar esta evidencia de desempeño que hace referencia pues a la codificación de acuerdo con la plataforma de desarrollo. Ya vamos a ver en qué consiste. Y pues la siguiente semana nos centraremos únicamente a lo que es las herramientas de versionamiento, ¿sí? Para no tener pues como esa, repito, como si quedara ahí un machetazo, ¿no? Bueno, la guía de aprendizaje para esta evidencia dice que se deben de tener unos elementos a tener en cuenta para el desarrollo de esa evidencia, como siempre. Se deben seguir las normas básicas de presentación de documentos escritos. Ya saben ustedes que eso hace referencia siempre, pues, que debe tener como mínimo una portada, una introducción, unos objetivos. Y en el desarrollo, pues, deben de estar los estándares de codificación como nombramiento de variables, declaración de clases, declaración de métodos, etcétera. Esto pues es básicamente teoría, ¿no? Es dar conceptos técnicos. No hay nada pues práctico para desarrollar, son solo tecnicismos. Los lineamientos generales para la entrega de la evidencia, un documento en formato PDF que van a subir ustedes pues a la plataforma. Eso es todo o lo que se debe trabajar durante esta semana. Obviamente, pues que si están al día en la entrega de las evidencias, pues solamente sería esto, si no, pues se les empieza a acumular trabajito y pues ya tendrían esto más de pronto lo que hayas dejado de entregar. Listo. No, creo que no hay preguntas aquí en el chat. No, no hay nada. Perfecto. Mm, pues nada, aprendices. Hemos llegado así, de esta manera, pues al final de nuestra sesión sincrónica. Recuerden que el conocimiento se fortalece cuando lo practicamos y compartimos. Por eso siempre los invito a seguir revisando los materiales de formación, a profundizar en los temas vistos y a preparar pues las evidencias con responsabilidad y creatividad. Les agradezco por su tiempo, su energía y sobre todo su interés. Sigamos trabajando con dedicación porque pues cada esfuerzo que haga hoy, recuerden que será una inversión en su futuro profesional. Nos vemos en la próxima sesión. Les deseo a todos éxitos y que tengan un placentero descanso. Chao, chao.